pactos, ¿no? Hay varias veces Dios hizo pactos unilaterales, por ejemplo, con Noé. Él le prometió y ya le dijo, mira, ya la tierra no la voy a destruir otra vez con agua. Y tenemos el símbolo, ¿no? Del arco iris que recuerda eso, pero los otros pactos tenían que ver entonces con dos partes, Dios y el pueblo, el que decidiera someterse entonces a a esa relación con Dios, ¿no? Y Josué, aquí en el capítulo, leyendo entonces en el capítulo 24, en el versículo 2, Josué habla como un profeta. Él no habla eh, como el guerrero, sino lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así dice el Señor, Dios de Israel. Entonces, este es un peso bien importante porque él estaba hablando entonces en favor de Dios. Y lo que hace otra vez, que necesitamos tener presente, porque acuérdense que Josué está culminando con una historia. Esto es como un episodio bien grande de la historia que empieza allá desde Abraham mismo, ¿no? Y él la recuenta. Josué la recuenta aquí. Por ejemplo, fíjense lo que dice entonces el versículo 2, que es Dios el que va a hablar hasta el versículo 13. Todo este pedazo es Dios mismo que está hablando a través de Josué en este caso. Pero entonces dice ahí en el 2, hace mucho tiempo sus antepasados Teras y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Entonces fíjate que ni siquiera empieza con Abraham, sino con su papá. Y trae esta reseña, pues esta característica de Abraham, que nos tenemos que acordar que Abraham viene de allá de una tierra pagana, politeísta, idólatra, y Dios lo saca de ahí y se los está recordando aquí. Entonces, lo que viene, lo que sigue hablando hasta el versículo 13, son las cosas que Dios hizo por el pueblo. Uno de los versículos que me gusta mucho, viene en el 12, fíjense la manera como Dios está hablando aquí en el versículo 12. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos. Fui yo. Y así sigue hablando. A ustedes les entregué la tierra que no trabajaron, ni ciudades que construyeron. Se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Entonces, lo que tiene que ver con este pacto solemne que está hablando Beto, que estás mencionando tú, es que el pacto tiene que ver con estas dos partes, en donde nosotros somos los que nos beneficiamos del amor, de la gracia de Dios. Entonces, Él es el que viene haciendo la obra, Él viene haciendo el trabajo, Él viene librando, Él viene dando la tierra, pero entonces cuando esta gente llega a la tierra, ya tienen viñas, ya tienen casas, ya tienen cosas que ellos no las construyeron, no trabajaron. Entonces, esa es como una evidencia también. Mire, yo estoy con ustedes, yo voy a proveer para sus necesidades, yo los voy a proteger. Y cuando el pueblo dice, ¿cómo sabemos que tú vas a hacer eso, Dios? Él dice, bueno, porque ya lo he hecho, porque ustedes ahorita están viviendo esa realidad y no voy a fallar. Entonces, el problema, uno de los problemas más principales aquí en esta parte de la historia es que ellos están rodeados todavía por pueblos que son idólatras y politeístas. Entonces, el reto es si nosotros vamos a amar a Dios y hacer nuestra parte del pacto con Él, hablando como el pueblo de Israel aquí, ¿verdad?
o vamos a sucumbir a la presión de estos países que tenemos alrededor. Entonces, nos vamos a dejar que nos arrastre y empieza entonces por estos matrimonios eh, con gente que no era judía. Esas son las advertencias. Mira, no se casen con gente que no son del pueblo. Eh, Teman a Dios solamente. Él es el único. La cosa es bien radical. Es bien radical. Mira, tienen que quitar todo eso. No pueden estar adorando a esos otros dioses. Entonces, desde el versículo 14, ya viene entonces Josué, y él viene a presentar entonces su argumento y en parte más o menos ese resumen de lo que viene aquí. Este, en el versículo 14, entonces él dice, por tanto, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse, miren entonces otra vez como vuelve allá. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y esto es otra información bien interesante. No solamente él vuelve allá a Abraham y a su familia cuando estaban allá en Mesopotamia, sino cuando ellos mismos estaban en Egipto y cómo entonces también adoraron a esos otros dioses. Eso hay que deshacerse de todo eso. Exacto, exacto. Yo estaba pensando, Gustavo, de eso, ¿no? Porque Ujú, así como el pueblo estaba rodeado de tantas naciones, eso es una sombra perfecta de nuestra vida, de nuestra actualidad. ujú, A pesar de que Dios nos saca, porque Dios es el que nos saca, dice, eso no lo hicieron ustedes, eso lo hice yo. Eso es como con los hijos, ¿no? Como uno con los hijos, o uno cuando fue hijo. El, 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 el papá hacía todo, el papá hacía todo por uno. Entonces, no era que uno hacía mucho. Igual que aquí Dios lo hace todo. Mira, no fueron ustedes, fui yo. Entonces, ese versículo 14 que tú acabas de mencionar dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. O sea, estos dos elementos a mí me comprometen bastante, ¿no? Primero, bueno, que es servir al Señor. El texto dice exactamente con integridad y verdad. O sea, no se trata de solo de rezar y rezar y rezar y cantar y cantar. Es algo más que eso. Incluye confianza, amor, adoración, obedecer con gratitud, todo eso. Y porque Él es el dador de todo, y sobre todo el perdón que Él nos da. Dice el Salmo 30 que en ti hay perdón para ser reverenciado. Uno lo reverenciamos simplemente porque somos perdonados. De ahí en adelante, muchísimas cosas más. Pero permíteme insistir esa frase de integridad, integridad y verdad. Todo lo que se pide aquí que se haga. Este, Esa integridad y verdad tiene que ver con algo completo, con algo único, con algo genuino, que pone énfasis en que se debe temer y servir solo al Señor. Él no compartirá el efecto de su pueblo con nadie más. La lealtad siempre es íntegra, o mejor dicho, la lealtad crítica íntegra, es crítica para la relación entre dos. Entonces Dios nos pide eso, servirle o Josué nos anima a servir a Dios con integridad y verdad. Okay. Ahora, la cuestión es lo que dice el versículo 15, que insistir en eso de servir al Señor y por qué hacerlo. Que dice el versículo 14 exactamente, dice, quiten los dioses delante de los cuales están alrededor. Creo que estaba diciendo que estamos rodeados de cosas y bueno, hay que desmantelar, muchas veces en nuestra conversión tenemos que desmantelar esas estructuras que nos impiden actuar libremente y desarrollar una fe buena.
Entonces él le dice, mira, que déjense de eso, lo que como pasó en Egipto y como sigue pasando, sirvan a Dios. Entonces viene el versículo 15 que es el desafío. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Y esto me recuerda a varias cosas. Por ejemplo, el profeta Elías, allá Ujú. en Reyes, cuando estaba allá en Monte Carmelo, cuando estaba cansado, dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos sentimientos? Dice, permítanme, Primera de Reyes 18:21. Creo que es dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? O dice la versión Reina Valera, decía, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, hice en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O dice la versión internacional, ¿hasta cuándo van a seguir siendo indecisos? Si Dios es el verdadero Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, bueno, hagan lo que ustedes quieran. En esta ocasión el pueblo no respondió. En el caso de José, el pueblo sí respondió, que es lo que vamos a hablar ahorita. Pero el reto, bueno, dejen ya el babineo, dejen ya la indecisión, háganlo ya. Y bueno, deciden a quién servir, pero ¿quién es el que decide eso? ¿Quién lo decide? Aquí él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es una cuestión del papá. A veces nos quejamos de los adolescentes, de los hijos que no dan la talla, que no están dando la talla, que se están comprometiendo en lo que no debe ser. Y mucho de eso es de papá. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué decisión has tomado tú en tu hogar? Si tú eres papá, porque esto es algo que hace el papá, el jefe de la familia. A veces el jefe de la familia es la mamá, porque el papá no arranca porque está sola, porque no hay papá. Y eso es algo que uno tiene que hacer, aunque a veces te sientas solo. Elías se sentía solo, mira, todo lo que de yo. Y fue cuando hubo el evento de degollamiento de los profetas allá. Y entonces acá, Josué insiste, bueno, ya deciden a quién vamos a servir, a quién van a servir. Y les insiste, pero lo que Gustavo me estaba diciendo es que todo lo que Dios hizo y cómo, oye, eso debe ser el suficiente motivación para que nosotros podamos decidir y ya dejar de dudar y dejar de estar indecisos. Porque la indecisión es algo que no gusta tampoco. Dios dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios también amonestó a los profetas en tiempos de Malaquía, diciendo, "Bueno, ¿hasta cuándo van ustedes siendo indecisos? Hay que decidir de corazón. Esto lo decido yo en favor mío, de mi persona y en favor de los que están a mi alrededor. Entonces, cuando el jefe de familia no se compromete, entonces, ¿quién se compromete? Esto es una labor que tiene que hacer uno individualmente y luego en favor de los demás. Hay muchas cosas, bueno, para decir, pero entonces el pueblo dice, no, 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 que nada de esto acontezca. Dios me libre. Que nada de esto acontezca, que nada de esto pase. Bueno, esa es la decisión. Entonces, Pero bueno, otra vez ellos viene lo repiten cuatro veces. exacto. El pueblo reafirma que van a ser fieles cuatro veces. El ejemplo lo da Josué. Y podemos volver otra vez a Abraham también, porque Dios dice de Abraham, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Entonces, el problema con lo que tú estás diciendo es que cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que hace la sociedad, entonces ya yo empiezo a darme privilegios y yo pienso que una de las cosas más cobardes que hay entonces es abandonar a la familia, ¿verdad? La esposa, los hijos, cosa que hemos sufrido muchos de nosotros con nuestros padres, que se fueron X. Entonces, nosotros tenemos que decidir no hacer lo mismo, no repetir la misma historia.
y nosotros necesitamos cambiar de, de manera de pensar que va en contra de lo que implica, de lo que habla la sociedad. Porque fíjense lo que estaba hablando Peter ayer en el capítulo 23. También dice Josué aquí en el 23:8, permanezcan fieles al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. Entonces nosotros podemos evitar algunas cosas que podrían pasar, pero sobre todo es mantenernos en santidad. En el versículo 20, para terminar aquí ya se nos está acabando el tiempo, en el versículo 20 viene la otra parte, que es donde se ve el pacto en realidad también, ¿no? Esto es un condicional, esto es una frase que es condicional, el versículo es, si ustedes lo abandonan, ¿verdad? Y sirven a dioses ajenos, él se les echará encima y les traerá desastres. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Esa es la parte del pacto. Dios, él nos acaba de decir la historia de cómo Dios ha hecho desde Abraham hasta ese momento maravillas delante de sus ojos. Pero si ustedes se apartan, entonces van a sufrir las consecuencias, aunque haya sido bueno. Entonces, hermanos, el final de esta historia aquí de Josué es que por el ejemplo, ¿verdad? Como está diciendo el versículo 15 ahí que habla de esto, yo y mi casa, dice aquí, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Nos tenemos que quedar ahí con la familia. Tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que decidir en nuestro corazón alejarnos de la influencia del mundo. Estamos en el mundo, no nos podemos salir, pero no somos de aquí. Vamos a ser diferentes, vamos a vivir diferentes. Entonces, este año que viene, que ya está cerquita, ¿verdad? Hoy, esta semana que viene, necesitamos nosotros ser así tan radicales como fue Josué. Mira, vamos a servir al Señor. Yo y mi familia vamos a servir al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este día que nos regalas. Te damos gracias por la comunión, por la historia que nos dejaste escrita por tu palabra, que nos anima, nos enseña, nos corrige, nos da fe, hace que nuestra fe crezca, que se desarrolle. Te amamos mucho, Padre, y te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes entonces a decidir, a ser valientes, a esforzarnos, a no rendirnos, a no sucumbir ante la presión del mundo, del pecado, de lo que puede ser más fácil. Nosotros nos debemos a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Y estamos aquí buscándote para decirte que sí te amamos, que sí creemos, que sí confiamos. Te damos la gloria y la honra que tú te mereces, Padre. Te pedimos entonces que nos bendigas a todos, a tu iglesia, donde quiera que esté. Te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.